casi vertical. Entonces lo hago vertical hasta una cierta profundidad y colocamos la placa. Coloco la placa y coloco el anclaje. Obviamente que estos anclajes con respecto al horizontal no pueden ser más de 30 grados, por si acaso. Entonces, con 15 grados y dependiendo del terreno, entonces podemos tranquilamente generar una compresión al suelo y evitamos de que haya algún problema. Ahora, si hubiera de edificaciones al lado, hay que ver cómo se puede colocar este anclaje, porque tampoco es así nomás. Puede ser que tenga el edificio del lado sótanos, lo mismo. Entonces ya esto como que no va a funcionar, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar las ciertas alternativas. Como les decía, hacer un corte con una cita pendiente previamente y ver cuánto va a ser este ángulo. El ángulo que tengo que dar tiene que ser un ángulo que no superemos ese ángulo que llamaremos ángulo alfa, no superemos a el ángulo de fricción. Entonces, en laboratorio hay que ver cuánto puede ser el talud o la pendiente que puede tener mi material. Como ven ahí, tengo un material, una arena, y que esta arena la vierto con un embudo. O sea, un embudo lo coloco acá. Claro, el embudo voy a colocar acá un pequeño embudito. Y vierto de manera tal de que hago, voy a medir una cierta, la densidad natural que podría darse. Y acá dejamos que la caída sea libre, pero con una distancia muy pequeñita. Y entonces el material granular va a tender a formar un cierto ángulo, ¿no? Y este es el ángulo que tenemos acá de caída natural, que lo que dice, entonces el ángulo va a ser el ángulo tita, 45 más phi medios, ¿no? Es el ángulo de caída natural del material, ¿no? Entonces ese ángulo hay que tomar en cuenta que se puede medir y se tiene que considerar en la bibliografía con relación al ángulo de fricción de los suelos, hay bastante, no tanto de cohesiones. Pues les decía, la cohesión es muy sensible y es un parámetro que hay que tomarlo con mucha precaución, es muy sensible a la humedad, al cambio de eh, la plasticidad del propio material. En cambio, el ángulo de fricción ya se tiene más conocido, se tienen los rangos y se tienen datos más racionales. Lo que sí les puedo pedir es que el ángulo de fricción no lo coloque nunca con decimales. La naturaleza no trabaja con decimales. Ahora bien, como hemos visto acá, es que en el laboratorio podemos determinar cuánto puede ser este ángulo que llamaremos phi de sub r de reposo de la caída natural y que se acomoden los agregados de manera tal de que si yo supero esta, este ángulo, obviamente que se va a caer el suelo. Entonces, bajo ese concepto es que hay que tomar en cuenta el ángulo de fricción o el ángulo del talud. Ahora bien,
¿Qué es lo que también tenemos que acordarnos? Bueno, en primer lugar, y esto lo vamos a volver a reiterar, que en un suelo, como ven acá, a una cierta profundidad H, yo tengo una presión vertical y tengo una presión horizontal. Ese es el estado de equilibrio de un elemento a una cierta profundidad, ¿cierto? Quiere decir que bajo esas condiciones, el suelo está con estas presiones o tensiones de manera tal de que la presión horizontal va a ser igual a K veces la presión vertical. Y nosotros podemos expresar la ecuación de la resistencia al corte en estados tensionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, hemos visto que esta ecuación que está acá, la ecuación de la resistencia al corte, tau, que es igual a la cohesión más la tensión normal por la tangente de phi, es en forma similar a esta ecuación de resistencia al corte que expresamos en estados tensionales, que va a ser la tensión 1 va a ser igual a la tensión 3 por n sub phi más 2 veces la cohesión por la raíz de n sub phi. Es lo mismo, es una ecuación de una recta con una pendiente que va a estar dado por 2 veces la cohesión. N sub phi, como ven acá, es la tangente cuadrada de 45 más phi medios, ¿no? Ahora, ¿por qué les muestro esta ecuación? Porque dentro del suelo vamos a tener que hay este estado tensional, la presión vertical y por tanto hay presión horizontal. Cuando yo hago una excavación, entonces la presión horizontal de un lado queda en desequilibrio porque no va a haber otra tensión que esté equilibrándome en el otro lado del cubito. Vale decir que de alguna manera al cortar un terreno nosotros estamos generando una inestabilidad. Entonces, esta ecuación en la cual vemos que es de un cubito dentro del suelo, entre el cubito y un suelo cualquiera, y que tengo una profundidad Z, el cubito, consideramos este el cubito, estamos queriendo analizar. Por tanto, acá yo tengo sigma 1 y sigma 3. Quiere decir que estamos hablando en tensiones principales. Eso ya hemos visto y hemos hablado cuando hablábamos de las tensiones que se generan dentro del suelo debido a las cargas externas. Y entonces esta tensión va a ser sigma 1, este es sigma 3. Entonces, por equilibrio tiene que haber igual acá un sigma 3 y acá un sigma 1. ¿Qué ocurre entonces cuando colocamos acá el sigma 1? ¿Qué ocurre si yo ahora realizo una excavación? Entonces, acá yo estoy generando esta cantidad de suelo, lo voy a excavar por alguna razón y genero que esta tensión sigma 3 actúe porque esta sigma 3 es directamente proporcional, porque es igual a K veces la tensión sigma 1. Entonces, como siempre existe sigma 1, sigma 3 también va a existir, pero al no tener acá el suelo correspondiente para que se dé el equilibrio,
Por tanto, voy a tener un desequilibrio que va a tender a desplazarse. Entonces, ese es el concepto por el cual podemos indicar que hay o generamos nosotros un desequilibrio. Ahora, a través de esta ecuación también podemos ver a partir de cuándo se podría realizar como sigma 3 si lo colocamos de la siguiente manera la ecuación. Yo quiero conocer sigma 3, entonces de esta ecuación voy a despejar sigma 3. Sigma 3 va a ser igual a sigma 1 sobre n sub phi, ¿cierto? Estoy despejando, paso al otro lado, menos 2 veces la cohesión por la raíz de n sub phi sobre n sub phi, ¿no? Ahora, podemos indicar que sigma 3 y colocar que 1 sub phi, que voy a colocar entonces, en vez de sigma 1 va a ser gamma por z. Y voy a colocar 1 sobre n sub phi, 1 sobre n sub phi, va a ser igual el K activo. Va a llamar K sub A. Entonces esto vamos a colocar por K sub A. Menos acá podemos hacer algún artificio matemático. Si multiplico y divido, entonces voy a tener que esto va a quedar como 1 sobre la raíz de n sub phi. Entonces eso va a quedar como 2 veces la cohesión sobre la raíz de K activo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo determinar la altura máxima que puedo excavar sin tener complicaciones en un suelo francamente cohesivo? Entonces voy a hacer que sigma 3, cuando sigma 3 sea igual a 0, ¿qué me da? Entonces esto va a quedar como gamma por z por el K activo, y esto es igual a 2 veces la cohesión por la raíz del K activo. Y entonces de acá voy a despejar y voy a hallar z. Z va a ser igual a 2 veces la cohesión por la raíz del K activo dividido gamma por el K activo. Todo lo mismo puedo hacer acá. Multiplico y divido por la raíz de K activo. Entonces acá al multiplicar este con este se me va a ir, va a quedar mi ecuación que z, la altura o la profundidad en realidad va a ser igual a 2 veces la cohesión dividido gamma por la raíz de K activo. Y esta sería la profundidad que puede excavar en un suelo predominantemente cohesivo, pues estoy señalando por cohesión, sin que se produzca un desmoronamiento, ¿no? Y ahí está la ecuación que me dice que se llama en general la altura crítica. Ahora, esta altura crítica, como ven acá, es 2 veces la cohesión efectiva sobre gamma por la raíz de Cartier. En el caso de una condición no drenada, es decir, que consideramos que phi es igual a 0, la altura crítica se vuelve o calculamos como
2 veces la cohesión ordenada sobre gamma. Y entonces de esa manera puedo estimar al menos cuánto puede ser la altura que yo puedo realzar la excavación en un terreno donde hay obviamente un predominio de la cohesión. Ok, entonces ya tiene usted una ecuación con la cual podemos indicar y calcular cuánto puede ser a la altura que puedo excavar sin tener problema. Uno puede verificar, tiene que tener ciertos datos de el suelo en el cual va a excavar. Ahora, el K activo, por si acaso, cuando el terreno es horizontal, va a ser esto igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi medios, por si acaso, ¿no? Ahora bien, esto en el proceso de excavación podemos ver dibujado, tengo que conseguir estas figuritas. En el estado 1, como es lo que decíamos, tengo una carga, que esta es la carga que representa el diagrama triangular que está representado por la presión vertical. La cohesión, fíjense, se coloca en sentido contrario porque es menos. Entonces, la cohesión nos ayuda mucho en las excavaciones a que se evite los desmoronamientos, ¿no? Entonces, vemos un cubito más allá de la excavación, cubito 1 es un estado de tensiones en el cual está en equilibrio el cubito. Corto, y entonces el cubito ya no va a estar en equilibrio. Y por tanto, tengo que ver cuánto es la altura crítica de excavación cuando hago el traslape o determino la presión horizontal cero, cuánto va a ser esta altura crítica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las viviendas? En las viviendas, nosotros tenemos que realzar ciertas calzaduras. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos excavar pues todo de frente. ¿Ya? Imagínense si yo excavara un terreno donde hay una vivienda, lo voy a dibujar en 3D para que tengamos una mejor idea. Imaginemos, voy a hacer algo así, y tengo acá la vivienda. Un dibujo sencillón, y tenemos que excavar próximo a la vivienda, ¿no? Entonces, imaginemos una cierta distancia y tengo que entrar una cierta profundidad. Entonces voy a excavar de esta manera. Tengo mi terreno. He hecho un corte de esta manera. Entonces, imaginariamente tengo que excavar por alguna razón que tengo que hacer algún tipo de sótanos o el edificio que voy a construir mucho más grande que el que está ahí de esa vivienda. Entonces esta vivienda me genera una carga al terreno a través de sus fundaciones. Tenemos que analizar cómo son las presiones. Ahora, para hacer la calzadura que se llama, tengo que planificar cómo voy a ir cortando. Yo no puedo cortar de forma brusca todo. O sea, voy a tener que cortar, imaginemos, voy a hacer unas pequeñas cuñas.
Quiere decir que voy a dejar cuñas acá de manera tal de que tampoco puedo excavar en forma irracional. Tenemos que valorar técnicamente cómo podemos alzar. ¿Para qué? Para luego colocar acá en los paños que no están con la cuña unos vaciados de unas pantallas de hormigón. Acá colocamos unas pantallas de hormigón. Entonces, de manera tal de que hay que hacer una planificación, como ven ustedes acá, en la figurita de acá abajo, que ir excavando y sacando material y colocando placas o muritos de contención, de manera tal de que trate de minorar lo más que se pueda las posibles fisuras que van a aparecer. Eso no lo va a poder evitar. El suelo es un material heterogéneo que contiene vacíos, ¿cierto? Entonces, al contener vacíos, esto quiera o no se va a deformar. O sea, eso no lo puede evitar de que no se va a deformar. Eso es imposible. Sí va a tener que tomar en cuenta que al vecino hay que decirle, bueno, vamos a arreglar, vamos a corregir sus muros, se los vamos a curar todas las fisuras, se lo vamos a pintar de nuevo, porque nosotros estamos generándoles este problema, ¿no? Porque muy fácilmente él nos puede decir, el vecino, bueno, cuando no había ningún tipo de ejecución de obra, mi casa estaba tranquila. Entonces, usted es el responsable de eso, ¿no? De ahí es que nace el estudio de los apuntalamientos. ¿Cómo vamos a entrar al estudio de los apuntalamientos? Bueno, acá lo que tiene que tomar en cuenta es que vamos a ver como tipo zanjas el cálculo de los apuntalamientos. Y para tomar en cuenta qué es lo que tenemos que apuntalar, cómo vamos a apuntalar y además esto también está en el capítulo 10 cortes apuntalados del libro de Brajadas. O sea, no lo estoy inventando ni nada. Trato de eh, darles la materia con base en un texto que ustedes pueden y tienen que estudiar como elemento. Entonces, lo que vamos a ver, ahí está los métodos de apuntalamiento, vamos a ver el proceso de cálculo y algunos ejemplos para poder calcular cómo tenemos que colocar y cómo tenemos que hacer el apuntalamiento, ¿no? El entibamiento, si usted quiere. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, fíjense en la figurita, acá lo que me muestra es que cuando nosotros podemos colocar por decirles, un tablón, si no tengo alguna sujeción en la parte superior o intermedia, el suelo va a tender a que el tablón lo va a empujar y va a desplazarse, como ven en la línea punteada. Entonces, este tipo de deformaciones, porque eso es nada más que una deformación, usted lo ha descomprimido al suelo hacia la excavación. El suelo estaba en equilibrio cuando estaba completamente lleno el suelo, agarra y saca la excavación, entonces está generándole a que el suelo tenga a deformarse en forma horizontal. La carga vertical se mantiene, eso no ha cambiado, ¿cierto? Vale decir, esta carga, esta presión, en ningún momento se modifica porque la altura del suelo que existía no cambia. Quien cambia es este elemento que ya no tenemos, que es la tensión sigma 3, ¿no? Entonces, lo que estamos acá viendo entonces, cómo vamos a tratar de colocar y calcular ese apuntalamiento. Ahora bien, hay que definir, como vamos a tener que colocar puntales, tengo una viga vertical y luego tengo lo que se llaman puntales como maderas o puede ser perfiles de acero
lo más útil acá nosotros usamos maderas y que le llamamos puntales. Vamos a definir entonces los elementos que componen para hacer una determinada zanja. Estos no necesariamente es puntal que puede ser como zanja. También yo lo puedo colocar una base inclinada, ¿cierto? Si hago una excavación, puedo colocar un tablón listo en corte, una excavación previa y podemos colocar, acá este va a ser lo que llamamos los puntales, que va a ir uno tras otro y luego puedo colocar una viga, alguna vez han debido ver algo así en ciertas obras. Entonces el terreno lo puedo colocar inclinado, ¿no? Entonces fíjense acá, lo que llamamos el larguero vendría a ser, en nuestro caso, esta viga como larguero y que lo podemos enterrar tranquilamente en el terreno de manera tal de que generemos una cierta carga que esto evite de que se desplace. Entonces, en la zanja es lo mismo. Vamos a tener acá un larguero. El larguero es el que une a los dos puntales que hay frente a frente. Y tenemos una viga vertical, como tal, unos tablones que me sirve para poder transmitir la carga y la presión al suelo, ¿no? A través del puntal es que el puntal me va a servir como una fuerza que está actuando y que evita de que este tablón tienda a desplazarse. Esta es la figura del lado derecho, es vista en planta. Acá esta viga, que le llama esta viga como viga T metálica, en realidad nosotros no usamos tampoco vigas metálicas, sino usamos vigas de madera. Entonces la viga montante, esta va a ser una viga de madera, un tablón. Luego viene el larguero, que ven acá, este como está en corte, en planta, y este es el puntal. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros en rigor, en planta, es algo así. Vamos a colocar, si te quiere, tablones. Los voy a colocar algo juntos. El puntal que usted se ve acá, que ve acá, podemos colocar como una viga larga. Uy, ahí está el puntal. Y acaban de venir los largueros. Entonces, eh, para distinguir el puntal, coloco un color verde. Ahí, ¿no? Entonces se deja un espacio entre los tablones verticales y se tiene lo que ven acá, el larguero, el puntal, que es una viga larga que está generando una fuerza hacia el terreno a través de los tablones verticales. Ahora, ¿qué tipos de acuerdo al texto, hay dos tipos de apuntalamiento, ¿no? Dos tipos de apuntalamiento que se pueden generar. En realidad es el que nosotros usamos, es este el que estamos viendo, el que voy a usar una viga vertical,
el puntal que es en sentido perpendicular a la pantalla que usted está viendo, y el larguero que es el, el, una viga horizontal que están vinculadas entre los puntales, que me está generando una cierta fuerza para que la zanja, si usted quiere acá, en este caso, no se vaya a cerrar, ¿no? Es la idea. Entonces ahí, en vez de usar los tablones, que son como tablestacas, que van a estar hincados en el suelo, es lo que en general realzamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta acá para calcular el, las dimensiones del puntal larguero? En general, hay que calcular un diagrama de presiones esquemáticamente. Ahí lo que estamos colocando, las fuerzas P1, P2, P3, P4 corresponderían a los puntales y que me generan, fíjense, un diagrama de presiones rectangular del suelo, vale decir, vamos a considerar que nuestro diagrama de presiones va a ser un diagrama de acuerdo al tipo de suelo, vamos a ver qué varía, ¿no? En un caso puede ser de esta manera la presión horizontal desde un punto de vista desfavorable. Entonces el diagrama de presiones horizontales va a variar de acuerdo al tipo de suelo. Acá las presiones aparentes y S es la separación, ese es el espaciamiento centro a centro de los puntales, ¿no? Ese va a ser entonces, fíjense acá, ese va a ser esta separación, esta distancia de acá hasta acá. Acá no se lo ve porque estamos viendo en corte. Entonces, esa es la separación de uno, fíjense, es la distancia donde la parte superior hasta donde vamos a colocar el puntal y dividido de dos. O sea, está calculando como si fuera un área, ¿no? Un área que me genera una presión hacia el puntal correspondiente arriba. Luego está el puntal 2, el puntal 3, el puntal 4. Dependiendo, ahí cada uno tiene sus ecuaciones para poder calcular estas presiones que van a actuar en el puntal. Entonces, al utilizar las envolventes hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, se aplica a excavaciones con profundidades mayores que aproximadamente 6 metros, ¿no? Entonces, son zanjas bastante profundas. Se basa en la suposición de que el nivel freático está debajo del fondo del corte. Obviamente, ¿no? No tenemos agüita, eso hay que tomar en cuenta, porque cuando ya hay agua, se nos acaba el cuento, hay que ver otros sistemas de excavación, donde tal vez hay métodos, por ejemplo, que se usan en otros lados por congelamiento. O sea, se congela el suelo, al agua dentro del suelo, y ahí se puede cortar como queso, ¿no? Entonces, pero es un método caro, porque para congelar el agua hay que tener un sistema de congelamiento, unas bombas o unos tubos como un refrigerador que hay que hacer que se congele el agua. Entonces, eso acá lo primero que nos dice, no hay nivel freático. El tercer punto, se supone que la arena está drenada con presiones de poro del agua nula. Estamos asumiendo que estamos hablando de una excavación desde el punto de vista desfavorable en arenas, ¿no? El cual se puede desmoronar. Cuando tenemos ya cohesiones, es más sencillo, como hemos dicho. En el caso de cohesiones, hay que calcular simplemente la altura crítica y ver esa altura crítica cuánto nos da, ¿no? Entonces, esa altura crítica es la altura que corresponde a una cierta profundidad de excavación. En nuestro caso, estamos viendo que qué ocurre cuando tenemos arenas, que es el material que se va a desmoronar o se puede inestabilizar. Se supone que las arcillas no están drenadas y son arcillas y no se considera la presión de poros del agua, ¿no? Entonces se supone que la arcilla va a actuar con toda el agüita más la acción del
eh, del suelo. Ahora bien, ¿cómo son los diagramas de presiones aparentes para realzar el cálculo de los cortes? Fíjense, el primer diagrama, un diagrama de carga uniforme en cortes en arenas. Ahí tenemos el valor de la presión, sigma A, que es 0,65 de gamma por la altura H por el K activo, ¿no? Entonces, donde el K activo, como os he dicho, es tangente cuadrada de 45 menos pi prima sobre 2. Por eso que tienes que conocer el ángulo de fricción del suelo. Segundo, cortes en arcillas blandas. El corte en arcillas blandas, fíjense acá, lo primero que le está dando es que el gamma por H sobre C, que era de la altura crítica, acá está, fíjense, el gamma, estamos acá. Gamma por H sobre la ecuación tiene que ser mayor a 4, donde C es la ecuación ordenada. Fíjense, mi diagrama es algo como si fuera un trapecio. Base mayor más base menor por la altura. Y tengo una parte que tengo una pendiente. Esa pendiente, fíjense que está dado que va a ser a 0,25 veces de H, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y fíjense acá los diagramas de presiones. En el caso de cortes en arcilla blanda, la presión horizontal A, sigma sub A, da un valor de gamma por H y también da como 0,3 de gamma por H. En general, lo más racional es usar el 0,3. También cuando hay cortes en arcillas duras, por ejemplo, bueno, en arcillas duras yo la verdad es que no tanto entibaría porque va a ser un material que me permite cortar grandes alturas, pero sí calcularía cuánto sería la altura de corte que podría realzar. En el caso de tener presencia de agua o alguna complicación, una arcilla dura siempre puede cambiar de condición. Por eso que acá nos dice cortes en arcilla dura es aplicable para la condición de que cuando gamma por H sobre la cohesión es menor o igual que 4. Decíamos cortes en arcillas blandas, gamma, que es el peso específico de mi arcilla, la altura H sobre la cohesión tiene que ser mayor que 4, ¿no? Y ahí tienen la ecuación para calcular la presión horizontal, que por eso decía que en promedio se toma 0,3 de gamma por H. Entonces, estas serían en el primer caso para arenas y en el segundo caso las presiones que actúan en el caso de arcillas. Ahora, veamos qué ocurre cuando tengo un suelo estratificado o con diferentes tipos de materiales. Puede darse en el caso, por ejemplo, que tengo en el estrato superior arena y en el estrato inferior arcilla. Y tengo que hacer una excavación de una altura H. Entonces voy a obtener, en el primer caso, un valor de, si tuviera una cohesión promedio. En el caso de sacar la cohesión promedio, fíjense, hay una ecuación que me está indicando en función de la altura total. Está la altura de los sólidos, de la arena, por eso H sub S, y la altura de la arcilla, que es H sub C. Pues ahí tiene la ecuación en la cual me da una cohesión promedio. Ahí está la altura del estrato de arena, H sub S, el coeficiente de presión lateral y tenemos un valor de N, que es un coeficiente de falla, un valor de phi sub prima, que es el ángulo de fricción de la arena, y Q sub U, la resistencia a la compresión simple de la arcilla. Si esta es una ecuación para calcular una cohesión promedio en función de los estratos de arena
que hay en la parte superior y arcilla en la parte inferior. Cuando tengo más estratificado el caso B de mi suelo, entonces tengo que incluso obtener un peso unitario promedio, el gamma sub A. Y ahí está el gamma sub A, que es 1 sobre H, y tengo una ecuación con función del peso específico de la arena y el peso específico de la arcilla, ¿no? Entonces vamos pues, dándole diferentes valores. Tengo una ecuación promedio y tengo un peso unitario promedio, ¿no? Cuando tengo diferentes estratos, entonces saco la ecuación promedio multiplicando sus cohesiones por sus alturas de cada uno de los materiales. Como tengo acá H1, la figura B del lado derecho, H1 es arcilla, H2 es arcilla y tengo otro estrato arcilloso hasta llegar a una estructura de suelo de arcillas o de diferentes tipos de arcilla. Entonces saca una cohesión promedio y un peso unitario promedio. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque la naturaleza nos da diferentes condiciones del suelo. Ahora bien, ¿cómo vamos a entrar al diseño de varios componentes de corte de un apuntalado o de un entibamiento, si quiere también? Primero, ¿cómo vamos a calcular los puntales? ¿Qué quiere decir? Tengo que darle una sección y tengo que darle una dimensión. En base a, bueno, en general nosotros, como os he dicho, usamos puntales de madera. Es muy raras veces que se usa puntales metálicos. Entonces, bajo el sistema de entibamiento, es decir, que voy a colocar como este gráfico, una como tabla estaca que va a ser un tablón de madera, el más ancho, por ejemplo, 30 centímetros de espesor y 2 pulgadas, o si quiere 2,5 o de 2 pulgadas, 5 centímetros de espesor o 1 pulgada, ¿no? Entonces, la madera, me refiero a la madera, esta madera puede tener las dimensiones un tablón de esta manera. Entonces tengo, esto puede ser de 1 pulgada o 2 centímetros, 2,5, y esto puede ser 30 centímetros. Obviamente no estoy hablando en pulgadas, y el tablón que uno puede conseguir en cualquier barraca. Entonces acá me dice, ahora el puntal es el elemento que va a aplastar, si usted quiere, va a comprimir al tablón. Este tipo de, dos tipos de apuntalamiento, el que hemos visto, el que usamos es como tabla estaca. Entonces tengo que ver el puntal acá y el larguero cómo calcular. Estamos viendo lo del cálculo de los puntales. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los puntales? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la presión horizontal, ¿cierto? Esta presión horizontal, que en base al diagrama de presiones sacamos el sigma sub A, de acuerdo si es arenas o si es eh, arcillas. Calculamos la altura crítica, si es cohesivo el material, puedo calcular la altura crítica que puedo excavar perfectamente sin mucha presión en los puntales. Entonces acá nos dice, el trabajo de construcción de puntales debe ser espaciado vertical mínimo de aproximadamente 2,75 metros o más, ¿no? Los puntales.
tenemos que tener, acá está la distancia S. Los puntales son vigas horizontales sometidas a flexión. La capacidad de soporte de carga de las columnas depende de la relación de esbeltez. Entonces, no estamos calculando el, el entibamiento. Déjenme mostrarles. La tabla está acá y ya no calculamos, sino calculamos el puntal que va a generar una presión a las tablestacas, ¿no? Es lo que me dice. Entonces, el trabajo de la construcción del puntal debe tener un espaciamiento vertical, espaciamiento entre, por ejemplo, A, B, C, D. A eso se refiere de aproximadamente 2,75 metros o más. Pues les decía, con un puntal y otro puntal más abajo, por demás. Los puntales son vigas horizontales, como vemos acá en planta. Y están unidas los puntales, hemos visto, por el larguero. Entonces, estos serían los largueros que tienen una separación S, ¿cierto? Ahora, las cargas en los puntales que necesitamos calcular. Estas cargas y hemos visto que habíamos dado una metodología de cargas. El P1 corresponde a una punta al puntal como carga que está actuando el larguero sobre el puntal P1. P2, P3 van a ser las cargas y entonces consideramos como si fueran unas articulaciones entre visto un corte y esto visto en planta. Entonces, las cargas en los puntales se pueden calcular mediante las fórmulas que hemos visto hace un momento, ¿cierto? La presión A, o sea, a través de este larguero, actúa una presión sobre el puntal que va a estar en función de la distancia o separación S. La separación S, fíjense, es la separación vista en planta entre largueros. Y calculamos A va a ser la fuerza que actúa en el puntal a través de la presión del suelo que hemos calculado sigma A. Entonces, para el caso A, tengo acá en A una fuerza A, tengo en el B, se va a distribuir una cierta cantidad en el B por el diagrama de presiones vertical en el larguero A, va a participar el parte del larguero B, entonces pues llamamos B1 y B2. En el C participa el larguero B y el larguero C. Entonces ahí está el larguero en C1, C2. Y el último va a ser el D, que solamente actúa el larguero C1 y en D, ¿no? Entonces estoy calculando las presiones que actúan en cada uno de los puntales, visto en corte. Luego, la tabla estaca. Los puntales van a ser elementos que trabajan a flexión y luego las tablestacas. Se determinan en las tablestacas serían las vigas verticales, ¿cierto? Se van a calcular como, acuérdense, estas tablestacas, entonces como va a haber acá una carga, es como si yo tuviera, acá está la tablestaca, y tengo el terreno. Para empezar hay que calcular, y acá tengo, por ejemplo, el efecto del puntal 1 y el puntal 2. Entonces esto si uno se da físicamente una idea, entonces este elemento se va a flexar
algo así. Ese sería ese formato. Entonces, por eso se calcula el momento flector, sería el momento máximo dividido la tensión permisible. Eso es, estamos hablando de la tensión por flexión de Navier, que es igual al módulo resistente sobre, si usted quiere, la tensión por flexión es igual a más menos el momento sobre o por la distancia y dividido el módulo resistente, ¿no? El módulo de inercia, el momento de inercia. Entonces acá este es el momento dividido el módulo resistente. Entonces está despejando el módulo resistente dividido el momento flector máximo sobre la tensión de fluencia o tensión de flexión. Entonces la ecuación que está sacando, ese va a ser el módulo resistente, ese módulo resistente que le llama en el libro de bajadas S. Acuérdense que ese módulo es igual a esta distancia, el momento de inercia con respecto al eje, dividido la distancia y que es la línea neutra. Entonces, en este caso, como se está flexándose en este sentido, que tendría mi viga vista en planta, mi tabla estaca sería algo así, el eje neutro ese sería la línea neutra, la presión está actuando en este sentido. Entonces, la inercia en este caso y la distancia, en este caso la distancia y dependiendo del espesor, si este es el espesor, E, y va a ser entonces a E partido por 2. Y el momento de inercia, entonces tendría que ser este ancho, como la flexión está en este sentido, entonces va a ser esto B por H al cubo sobre 12. Entonces B va a ser esta distancia H que estoy llamando. H sería E al cubo dividido 12. ¿No? Entonces, con eso voy a calcular. Yo puedo calcular conociendo el momento flector máximo, conociendo este valor, tengo la madera. Me voy a las normas de las maderas para calcular la tensión admisible, o en realidad la de rotura, y con esto voy a calcular la tensión admisible y con eso saco el módulo resistente. Entonces, para cada nivel, ahí tienen los diferentes momentos también en el larguero. Consideramos que el larguero va a estar sometido por las compresiones a flexión. ¿Cierto? Lo estaríamos comprimiendo, pero en realidad lo estaríamos flexando. Entonces calculamos de los largueros también. Acuérdense, los largueros vendrían a ser estos elementos y como la fuerza está actuando en este sentido también, entonces es como si el larguero no solamente va a estar con presión, sino que también este larguero, debido a estas acciones de las fuerzas, se puede flexar, ¿no? Entonces,
Entonces se calcula la flexión también en cada, como si estuviera con una carga. Ahí ven la separación, la fuerza y la distancia al cuadrado, como si fuera una carga, para decir, es como si estuviéramos considerando el larguero. Ahí. Con cargas de partida. Entonces una viga simplemente apoyada con cargas de partida, Q por L cuadrado sobre H. Entonces con eso calculamos los momentos en base a la fuerza A, en realidad esta fuerza A, voy a determinar la flexión y con este momento flector y puedo determinar las secciones necesarias de mis largueros, ¿no? Porque está sujeto a momento flector, ¿no? Entonces, eso tiene que recordarse. Esta es la metodología, diseñar los puntales, estos elementos, los puntales, las presiones que se actúan en cada puntal. Los puntales son elementos que están separados, una cierta distancia entre ellos. Y visto en planta, los largueros están también separados a una distancia S, ¿no? Y calculamos la fuerza que actúa en cada puntal, distribuyendo la carga que existe, la carga distribuida, como acá vemos, uniformemente distribuida. Entonces hay una carga que no completa se transmite al puntal A, sino también una cierta carga se transmite al puntal B. Entonces hay una carga B1, B2 que va a corresponder al puntal B. En el caso del puntal B, usamos el diagrama de presiones que actúa, pero también actúa una cierta fuerza que corresponde al puntal C. Entonces va transmitiendo una cierta cantidad de carga hacia el puntal de abajo. Ok, con eso determinamos los puntales y luego pasamos a las tablestacas y luego los largueros. Acuérdense que nuestra definición de los elementos que tenemos, este es el larguero, el puntal es esta viga que visto en planta es larga y que está apoyada en el larguero y que apoya o usted quiere comprime este puntal a la tabla estaca que está enterrada o hincada en el suelo de fundación. Bueno, ok, vamos a, acá vamos a parar un momento y vamos a ver luego unos ejercicios correspondientes a el cálculo de estos elementos, ya sea en suelo arcilloso o en suelo arenoso. Hacemos 10 minutos de receso, entonces 11 menos 25. Comenzamos, por favor, tengo 10:25. Sí, 11 menos 25. A más tardar volvemos. Bueno, hacemos un receso, por favor. Gracias. Está bien, hija. Ella Está bien.